Prosa y poesía. A menudo la poesía se presenta como un mundo de impresiones vagas, incoherentes, de imágenes muy bellas, pero sin correspondencia con el lenguaje de la naturaleza. Los responsables de esta concepción errónea de la poesía son los propios poetas, que se refugian en las regiones inferiores del plano astral, dejándose seducir por las entidades que habitan en ellas. Por esta razón, el público, que no tiene criterio y tiene tendencia a vivir en estas regiones brumosas de la conciencia, se sumerge a su vez en estas regiones. Os lo puedo asegurar. He visto cómo entiende la gente la poesía. La primera preocupación de los poetas es, con demasiada frecuencia, la de verter en sus obras sus sentimientos más negativos, su tristeza, su decepción, su desesperanza. Pero, ¿por qué un poeta debe nutrir al público con sus penas y sus rebeldías? Es como si le diera a comer excrementos, y la gente, que es tonta, lo acepta. Parece incluso que tienen necesidad de regalarse noche y día con residuos y excrementos. Ah, estáis lejos de entenderme, pero poco a poco adquiriréis ideas más precisas sobre el arte y dejaréis de admirar ciertas obras, ciertos estilos que producen cólico, migrañas o picazón en el plano espiritual. Demasiadas obras corresponden a la proyección de estados de alma estúpidos e inferiores. Entonces, ¿qué es la verdadera poesía? La verdadera poesía es el verbo divino, con todos sus elementos maravillosamente unidos entre sí por correspondencias secretas. La verdadera poesía despierta en el hombre el recuerdo de su patria celeste, hace vibrar en él sus cuerdas más espirituales, le da impulsos para crear nueva vida. Por esta razón, si un poema no hace nacer en vosotros esta clase de emociones, si sólo os procura sensaciones vagas, podéis estar seguros de que no se trata de verdadera poesía. También yo, cuando era muy joven, hice mis incursiones en el campo de la poesía. Escribía versos, narraciones místicas que contenían verdades espirituales, visiones, profecías. Pero dejé de escribir al comprobar que esta poesía me debilitaba. Me volvía hipersensible, vulnerable y me retenía en el mundo astral, lunar. Abandoné esta región y busqué la verdadera poesía en el sol. Y si ahora percibís que hay poesía en las explicaciones que os doy, es porque he transportado esta poesía al campo de la ciencia y de la filosofía. La verdadera poesía se encuentra en la naturaleza, porque todo en ella es, a la vez, hermoso y científico. Ahora se acostumbra a separar la ciencia de la poesía, a pesar de que en la naturaleza son la misma cosa. La poesía debe estar cimentada en un saber superior, en un conocimiento divino, de lo contrario resulta inútil e incluso nociva. Platón, que poseía el verdadero saber iniciático, no quería poetas en su ciudad ideal, porque la poesía, tal como se entiende comúnmente, es un mundo de ilusiones y mentiras, un pálido reflejo de la verdadera poesía, mientras que los filósofos y los sabios eran bienvenidos. A mí me gusta la poesía y la sitúo por encima de la música, la pintura, la escultura, etc. La poesía es el verbo, y el verbo es, a la vez, música, color, forma, perfume. Desde luego la música es muy poderosa, produce impacto inmediato en el auditorio, pero su lenguaje no es tan claro y educativo como la poesía. La claridad del verbo proviene de la presencia de las palabras. A través de las palabras se pueden ver formas, colores, dimensiones y también oír una melodía, un ritmo, una entonación. Y sobre todo, se capta un sentido. La música despierta el sentimiento, estimula la voluntad,
pero no da una orientación clara. Podéis escuchar música durante toda vuestra vida y permanecer tan ignorante como antes. La poesía nos hace sentir, y también, gracias a las palabras, reflexionar y encontrar una orientación. Además, la poesía está impregnada de música, colores, formas, estructuras. Todas las artes están contenidas en la poesía. Para muchos, la música está por encima de todas las demás artes. Parece una apreciación justa si se considera la intensidad con la que actúa. Nos deja en suspenso, presos, cautivos. La poesía se escucha, se comprende y, al igual que la música, nos cautiva. Pero la poesía, y esto es lo más importante, es una llamada al pensamiento. En realidad, la verdadera poesía no se limita al campo de la literatura. Está íntimamente ligada a la vida. El verdadero poeta es capaz de vivir la belleza que expresa en sus versos, de vivir una vida poética en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus actos. Es demasiado fácil escribir poemas y vivir al mismo tiempo una vida antipoética. ¿Cuántos poetas no pueden escribir si antes no beben, fuman o se acuestan con mujeres? Parece que tienen necesidad de experiencias para encontrar la inspiración, para que la fuente no se agote. Sin embargo, hace mucho tiempo que su fuente se ha secado, y ahí tenéis a los poetas, expuestos a todos los vientos, malditos, débiles, sin voluntad. Viven perpetuamente sumergidos en sus pasiones, excesos, angustias, y acaban inmersos en la locura o en la depresión. He conocido a muchos poetas en mi vida y los he podido estudiar. No niego que tengan cualidades, mucha sensibilidad, incluso genio, pero no han desarrollado la fuerza interior, la voluntad, el equilibrio, y piensan que para crear deben zambullirse en el infierno. Vaya ocurrencia. Ciertamente es necesario vivir para tener experiencias, para poder crear, pero ¿por qué ir a buscar siempre el material abajo, en el subconsciente, en las regiones inferiores de la vida? Naturalmente que es posible encontrar en estos lugares ciertos materiales, pero os puedo asegurar que no son los mejores. ¿Por qué no experimentar en otros campos y descubrir, por ejemplo, qué es el cielo, la pureza, el amor divino? Estoy de acuerdo. Hay que tener experiencias, pero experiencias celestiales, no infernales. Los grandes genios del pasado tuvieron experiencias celestiales, por eso crearon obras maestras. Pero la mayoría de los artistas de nuestro tiempo se hunden en la inmundicia y, una vez bien enlodados, se ponen a escribir con pretensión de describir la naturaleza humana. No, sólo conocen la parte inferior e infernal y alimentan con este infierno al mundo entero. Un día los poetas volverán a cantar la pureza, la inteligencia, la belleza de Dios y del universo. Nutrirán a los hombres con el rocío del cielo, con la ambrosía, y todo el mundo vivirá poéticamente. En la actualidad, al observar a los humanos, incluso a los más cultos, los más instruidos, se constata a menudo que permanecen completamente sumergidos en la prosa. Son fríos, estereotipados, no desprenden ningún calor ni chispa alguna. Esto es a lo que yo llamo prosa. ¿A qué se debe que la humanidad se vuelva cada vez más prosaica? La poesía está abandonada en manos de los poetas que la escriben. De vez en cuando, naturalmente, leemos algunos versos, pero la vida que llevamos no es poética. Por esta razón, el arte nuevo, el arte del futuro, será día y noche una lección de poesía. Nos enseñará a ser cálidos, expresivos, vivos. Y será entonces cuando os empezarán a amar. Los seres humanos no han comprendido nada.
Quieren ser amados, pero siguen siendo gélidos, herméticos, opacos, prosaicos. Tienen que aprender a vivir una vida poética si quieren despertar amor. Cuando os saludo por la mañana, observo vuestras caras y veo que algunas están llenas de poesía. Emanan amor, luz, dan algo. En otras, leo que no conocen el arte nuevo de dar, de irradiar. ¿Cómo enseñárselo? Incluso ante un ejemplo palpable, siguen sumergidos en la prosa, gélidos, herméticos, antipáticos y desagradables. Si fueran inteligentes, comprenderían que esta actitud no les aportará nunca nada, y que deben adoptar otra actitud, y vivir poéticamente. Porque la poesía es vida, verdadera vida. La evolución es la marcha hacia la divinidad. Así pues, ¿por qué no os dais cuenta de que si permanecéis herméticos, gélidos, petrificados, emprendéis el camino inverso, volvéis a las piedras? La persona adopta esta manera de ser sin saber que la vida se presentará con martillos para romper estas piedras y se servirán a continuación de ellas para construir nuevos edificios, porque esto es lo que siempre acaba por suceder con las piedras. Solo podremos salvarnos si nos convertimos en seres vivos. Si queréis regresar al estado pétreo, nadie os lo impedirá, solo que os harán pedazos. Pero si os convertís en seres vivos, vibrantes, tendréis más posibilidades de escapar de los peligros y también podréis ayudar a otros seres que se encuentran muy alejados de vosotros. Al igual que el sol, que envía sus rayos al espacio para iluminar y vivificar a las criaturas. Ejercitaos, pues, en dar vuestra luz y vuestro calor cada día. Sí, es positivo acostumbrarse a hacer este ejercicio para salir un poco de sí mismo, de ese estado de estancamiento absolutamente prosaico. Aquí, en la fraternidad, aprendéis a mantener conscientemente este estado de poesía. Es tan agradable encontrarse con un poeta, con una criatura en la que se percibe que todo está vivo, animado e iluminado. Con qué placer desearíamos abrazarle. Cuando veo, de pronto, una criatura así, todo mi ser se dilata y no puedo esconder mi alegría. Hasta tal punto es contagioso ver un rostro que os hace señales luminosas. Desgraciadamente, los seres humanos tienen en su interior tantos elementos nocivos que los paralizan que, a pesar de mostrar una cara abierta y sonriente, no consiguen nada, permanecen petrificados por dentro, no pueden mover los músculos de su cara ni animar sus facciones, y si esbozan una sonrisa, sólo consiguen una mueca. Cuando veo que alguien tiene problemas para sonreír a los demás y para mirarlos con amor, comprendo que el pobre ha pasado toda su vida estancado en las regiones inferiores de la voluntad, del corazón y del intelecto, sin que un solo elemento del alma o del espíritu le haya visitado jamás. Cuando el alma o el espíritu irrumpen, todo cambia. No hay nada más hermoso que la manifestación del alma y del espíritu, su irradiación, sus emanaciones. En el mundo se instruye a los seres humanos sólo para adquirir continuamente. Pero aquí tenéis que acostumbraros a dar, es decir, a mirar con amor, a sonreír, a extraer partículas del corazón para enviarlas a los demás. Entonces os sentiréis dilatados, tan felices que os quedaréis sorprendidos. Los humanos siempre tienen miedo de perder algo, de empobrecerse, y no comprenden que es justamente esta actitud la que los empobrece. Para enriquecerse es necesario dar. Recibir empobrece, mientras que dar enriquece. Sí, porque se ponen en movimiento en nuestro interior
fuerzas desconocidas que yacen en las profundidades. Tan pronto como deseamos proyectarlas, se ponen en circulación, brotan, y entonces nos sentimos tan enriquecidos que nos quedamos atónitos. Pero, ¿cómo puede ser? He dado, doy y cada vez soy más rico. Pues sí, así es la nueva vida. En cambio, en la vieja vida se recibe, y cuanto más se recibe, más repulsivos y miserables nos sentimos. Es una nueva luz, un nuevo punto de vista y una nueva filosofía absolutamente verídica, verificable y comprobada. Es muy sencillo, y vosotros lo habéis comprobado en más de una ocasión. Cuando hacéis algo bueno por alguien, os sentís felices. Pero si lo habéis herido o habéis ultrajado, os sentís miserables todo el día. Hay, desde luego, quien se siente orgulloso cuando se muestra grosero, pero este no es el caso de los discípulos de una escuela iniciática. Pero volvamos a la poesía. Sin duda pensaréis que mi definición de la poesía y de la prosa no se parece a ninguna otra. Sí, poesía es todo lo que está vivo y vibrante, que se mueve y que cambia, que permanece inalcanzable. Los temperamentos sentimentales son afines a la poesía y los intelectuales se inclinan por la prosa, porque el intelecto sólo puede trabajar y manifestarse cuando inmoviliza el tema que quiere estudiar. ¿Por qué la ciencia materialista ha descuidado el estudio de todo lo que está vivo para concentrarse en lo que está muerto? Porque el mundo espiritual y el mundo divino, animados por vibraciones de la mayor intensidad, escapan a la investigación de los sabios y, de este modo, estos se ven obligados a limitarse, a observar la materia. Por esto digo que son prosaicos. Si los humanos no son felices, a menudo es debido a que no van más allá del aspecto físico, material de las cosas, que es inamovible e inanimado. El dinero, la casa, los terrenos. Hay que tener en cuenta de ahora en adelante todo lo que está vivo, vibrante, y entonces nos adentraremos en la poesía del mundo divino. Mirad al niño. Se mueve continuamente, vive en perpetua poesía. Más tarde, cuando se convierte en muchacho, le decimos: pero oye, eres demasiado idealista. ¿Por qué quieres casarte con esta chica? ¿No ves que sus padres son obreros? ¡Qué estúpido eres! Sabes muy bien que podrías casarte con esta otra, que es hija de un banquero. En una palabra, piensa en tu porvenir, piensa en tu carrera. Se instruye siempre a la juventud en la prosa, el interés, el cálculo, y con el tiempo, el pobre idealista capitula, se vuelve como los demás, paralizado, inerte y prosaico, a pesar de que antes estaba lleno de vida, se movía, vivía. Era un poeta. Sí, esto es un poeta, aquel que está siempre en movimiento. Esta es una explicación filosófica a un fenómeno que tenéis cada día ante vuestros ojos. Los seres humanos no están acostumbrados a tener en cuenta ocupaciones que pueden devolverles la vida. Mirad, descuidan la meditación, la contemplación, la oración y todas esas actividades que podrían convertir su existencia en algo extraordinariamente poético y desencadenar en su interior potencias capaces de neutralizar todos sus estados negativos. Prefieren sumergirse en la prosa. Mirad y comprobaréis que el 99% de la humanidad está en este caso. Pero basta ya de tanta gente prosaica. No quiero frecuentarla más. Son tan gélidos que me vería obligado a cubrirme con un abrigo de piel para poder soportar su presencia. Con ellos es como estar en un congelador. Llegará un día en que el más grotesco espectáculo, que todos irán a contemplar para reírse,
será el de un ignorante que se pavonee de su frialdad y altivez, convencido de que esto le hace superior. Sólo se podrá visitar algún ejemplar de estos animales prehistóricos en los zoológicos. Sí, habrá parques zoológicos para estos especímenes retrasados. Desde ahora, introducid la poesía en vuestra vida. Digo la poesía, pero podría decir la vida espiritual por oposición a la vida material. En el fondo, sean cuales sean las palabras que utilicemos, volvemos siempre a estas dos nociones, el espíritu y la materia. Escribir en prosa no es malo, se pueden decir muchas cosas, incluso muchas más que con la poesía. Pero en la poesía hay un elemento que os conmueve y os maravilla, es algo inexplicable. La prosa llega al intelecto, hace comprensibles las ideas y las nociones, describe, clasifica, explica. Es magnífico, no hay razón para rechazar la prosa, es indispensable. Hay cantidad de cosas prosaicas en la vida, y no hace falta que os las nombre, que no se pueden dejar de hacer. Pero si nos limitamos a ellas, nos embotamos, nos empobrecemos. Debemos encontrar el elemento poético que nos una al cielo. A la juventud le gusta mucho la poesía y también la música, porque la música acompaña siempre a la poesía. La poesía y la música son dos expresiones de la misma región del alma y del espíritu. Allí donde hay música, hay poesía. Y esta afición de la juventud indica que está preparada para entrar en regiones más sutiles. Ahora se interesa por las canciones, música y poesía que ciertamente están lejos de ser las mejores, pero, a pesar de todo, esta afición que manifiesta es un buen signo. Sin embargo, sería necesario guiar, dirigir a esta juventud, explicarle que la poesía y la música, al igual que todas las artes, se han vuelto extremadamente prosaicas porque les faltan los elementos celestiales que sólo se encuentran en la verdadera música, en la verdadera poesía, en el verdadero arte. Estos elementos, capaces de ensanchar nuestra conciencia hasta el infinito, sólo nos lo puede proporcionar nuestra naturaleza superior. Poseer estos elementos es muy deseable e incluso muy conveniente para nuestra salud. Despojad de vida poética a un ser y no tendrá más vida que la puramente vegetativa. Claro que comerá, dormirá y trabajará, pero se verá privado de esta vibración intensa en su interior que estimula, que fascina. Y poco a poco, hasta las funciones físicas irán al ralentí, formándose entonces depósitos, cúmulos de desperdicios. Aunque sólo sea por razones de salud, esta vida a cámara lenta no debería ser defendida ni recomendada. Por supuesto, la mayoría aprueba esa actitud razonable y critica la vida poética, hecha de fascinación y arrobamiento, tildándola de locuela. Muchos adolescentes que se sentían inclinados a buscar la plenitud, a vivir poéticamente, han sufrido tantas burlas que poco a poco se han amoldado a los demás y se han vuelto prosaicos, como piedras. Así es como llegan a aniquilarse las mejores inclinaciones, las mejores tendencias de la juventud, por no saber que al burlarnos de esta vida que estimula y que cura, de esta fuerza que penetra en las células, las purifica y las hace vibrar, damos paso a que se instale la muerte en estos jóvenes. Me diréis, entonces hay que mostrarse ante los demás siempre pletórico de entusiasmo y éxtasis. Naturalmente que no. Hay que tener medida. Si un día experimentáis una alegría muy grande, escondeos en alguna parte para reír o para llorar.
y después presentaos ante los demás equilibrado y normal. Está dicho en los Evangelios que sólo los niños entrarán en el reino de los cielos. Por esta razón, vigilad vuestro rostro. Los niños ríen y sonríen. Si os presentáis ante la puerta del paraíso con la cara larga, os dirán: no, no, tenéis un aspecto demasiado rígido, demasiado triste. Aquí no se puede entrar con semejante rostro. Solo aceptamos caras risueñas, infantiles. Pues sí, ante las puertas del paraíso, alguien examinará vuestro semblante y si no tiene los rasgos convenientes, os dirá: id, volveos, aquí vivimos poéticamente, no queremos vuestra expresión prosaica. Ah, si no me creéis, id a comprobarlo.